Ya regresamos, estamos en Pido la Palabra, hablando sobre las desapariciones forzadas en nuestro país, particularmente aquí en la frontera, en nuestra ciudad, en Ciudad Juárez. Antes de irnos a la pausa, comentábamos con Carla Palacios. En el caso de las agrupaciones sociales que se dedican a la defensa de los derechos humanos, si tienen alguna propuesta concreta, clara, porque escucho mucho que se refieren a la autoridad, pero de repente cuando se dice autoridad como que es así, Sí, es un poco más ambiguo. Claro. etéreo, ¿no? O sea, pues ¿quién es la autoridad? A veces el gobierno municipal, a veces el gobierno estatal, a veces el gobierno federal, a veces nadie. Y en ese sentido los grupos de la sociedad civil tienen una propuesta clara. Nuestra propuesta principal como organizaciones de sociedad civil es primeramente entender el contexto al cual nosotros estamos tratando de abonar, que no solamente es que atendemos casos de desaparición, sino que esos casos nos van permitiendo conocer cuál es la estructura o cuál es la problemática que tenemos a nivel local y nuestra apuesta es precisamente sostener comunicaciones con las autoridades encargadas a ello, si es la Fiscalía del Estado, si es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que son ahora las autoridades encargadas en el tema de prevención. Nuestra apuesta es precisamente al trabajo coordinado. Es que todas las autoridades que tienen injerencia en el tema de desaparición, pero también de prevención de delitos, hagan un trabajo de entender, o sea, como bien se realiza, por ejemplo, en las mesas de seguridad, pero que únicamente hacen alusión más bien a los casos de secuestro, tiene que haber un proceso de análisis sobre la comisión de diversos delitos que acontecen a nivel local y Claro. hacer un plan de prevención. Sí, por supuesto. La política pública, ahí sí le corresponde completamente a los niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, cada uno en su respectiva competencia. Pero en ese sentido, Ildefonso, ¿qué hace falta para estructurar esa política pública que hoy, no sé, salvo su mejor opinión, yo la siento completamente dispersa, o en muchos casos, como en este de las desapariciones forzadas, que no existe esa política pública? Porque más que hablar de reacción, de policías, de cuestiones punitivas y reactivas, habría que estar hablando de cómo evitar que la gente llegue a eso, ¿no? Sí, indudablemente. Dentro de la criminología encontramos un concepto, y del marco legal también, encontramos un concepto que conocemos como políticas criminológicas, que son todos los mecanismos, sistemas e implementaciones que las instituciones hacen para combatir y prevenir la criminalidad. Entonces, tenemos también ahí un reto en revisión y actualización de nuestras políticas criminológicas que deben incluir un factor sumamente importante en toda esta problemática, que es el factor familia. La participación social, específicamente de los núcleos sociales que son las familias. Sucede que existe un concepto que se llama mecanismo de defensa y generalmente la sociedad, que no hemos trabajado en una cultura, porque debe ser una cultura, debe ser algo generalizado en una sociedad. Necesitamos trabajar en la cultura de la prevención. Entonces, sucede que como ciudadanos vemos y conocemos la problemática a través de los medios de información y sabemos que tenemos ese grave problema y nos lamentamos de las personas que están ya en esa situación, pero de alguna manera pensamos que eso no nos va a ocurrir a nosotros. Sí, hasta que nos ocurre. Entonces, no es que pensemos de manera negativa, como tal vez muchos podrían creerlo. No digas eso, no pienses eso. No, es que sí hay que pensar en eso. Porque precisamente desde ese punto parte la prevención. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a establecer protocolos básicos entre nosotros, una mejor comunicación, una mejor supervisión. Vamos a establecer inclusive claves de comunicación. Vamos a fortalecer el principio de la prevención, pero no desde las instituciones, sino desde el mismo núcleo familiar, porque eso nos va a dar mucha ventaja en el tema que estamos hablando, la prevención, y no tener que entrar ya al tema de la reacción. Entonces, creo que hay mucho que trabajar ahí. Esto sería por cuanto a la sociedad, pero por cuanto al gobierno, o bueno, más bien yo diría el Estado, así con mayúscula, la definición
clásica, tradicional del Estado, es decir, la suma de todas las instituciones, de todos los niveles de gobierno, cuya principal obligación es proteger la integridad física de los mexicanos, de los ciudadanos. ¿En dónde se debería estar trabajando? ¿Qué puntos críticos debería estar atendiendo esa política pública para evitar la mayoría, no sé si esté mal, si estoy mal me corrigen por favor, de estos casos tienen que ver con gente que se dedica a actividades ilegales y bueno, sufren las consecuencias. Digo, no estoy diciendo que sea la generalidad, pero en su gran mayoría tiene que ver con eso. ¿Cómo trabajar con la sociedad para evitar que se dediquen a actividades ilegales que tarde que temprano les van a repercutir negativamente, ¿no? Sí, ese tema es sumamente importante en cuestión institucional. Creo que el Estado, como lo definíamos hace un momento en la generalidad, creo que el Estado debe desarrollar con mucha iniciativa Sí. Los contactos y los vínculos con grupos que pueden aportar. Claro. También, ya no es de que pues ya las cosas están así definidas y por aquí es lo único que hay, es lo único que tengo que hacer, es mi único compromiso. No, hay mucho, en estos temas hay mucho por hacer. Entonces, claro, el poder tener un acercamiento, el hecho de que el Estado, a través de sus instituciones, tenga esa iniciativa como parte de una política criminológica eficaz y actualizada, es el acercamiento con organizaciones, es el acercamiento con personas que en su experiencia y en su desarrollo diario podemos aportar. La educación y la concientización a la sociedad. A la ¿no? sociedad. Carla, esta pregunta que hice, pues evidentemente incluso pudiera llegar a ser un poco, digamos, polémica o controversial, pero no iba en el sentido de culpar a las víctimas de que son víctimas porque se dedican a lo malo. O estamos viendo casos de los mineros, por ejemplo, claro, que era gente que no tenía nada que ver. Sí, claro. Pero quienes ejecutaron el acto, pues no cayeron de Marte, ¿verdad? Claro. Ni nacieron por generación espontánea. Claro. O sea, es decir, es gente que surgió de esta misma sociedad y gente que se dedica a hacer cosas malas. Claro. A eso me refería con Claro. que la concientización y la culturización por parte del Estado. Ustedes como agrupación social ciudadana, ¿han propuesto algo en ese sentido? Es decir, que el gobierno trabaje en determinados temas específicos dentro de la sociedad desde el punto de vista de cultura, educación, todo esto. Claro, inclusive nosotros como organización hemos asumido un poco ese trabajo de cómo tenemos varios materiales en nuestra página web sobre cuáles son los primeros pasos a realizar ante la desaparición de una persona. ¿Cuál es su página web? Es el cdhpasodelnorte.org. CDH. pasodelnorte.org, Okay. donde ofrecemos guías muy prácticas donde las personas pueden informarse sobre qué es lo que se tiene que hacer ante casos de desaparición y cuáles son las principales autoridades encargadas de la investigación y búsqueda. Inclusive nosotros hemos apostado mucho a que la información de las instituciones sea pública. Uno de nuestros más grandes logros es que el año pasado se publicaron cédulas de identificación de personas sin reclamar en los servicios médicos forenses, debido a que existe una gran cantidad de personas en esa categoría, es decir, que a pesar de que se sabe cuál es su nombre por un proceso de convenio con el INE, no se ha logrado con las familias, es decir, que las familias no saben que están ya sin vida en el servicio médico forense. Entonces, como organización hemos apostado realmente a que esto ocurra, o sea, que la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos, pero que también la institución haga su parte de hacer pública la información para que las familias tengan muchas más posibilidades de localizarles. Y en este ejercicio es que también localizamos a personas de otros estados. Y esto es algo muy relevante, sobre todo porque Ciudad Juárez pues, es una ciudad de paso, es una ciudad donde indudablemente hay mucha persona en movilidad buscando ir hacia Estados Unidos. Entonces es algo que para nosotros ha sido muy importante. Sí, la educación, que realmente la hemos tenido que asumir las organizaciones, pero que es una obligación de la autoridad. Sí, debe ser una política de Estado, más que de las organizaciones civiles. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. No se vaya. Estamos en Pido la Palabra.